Hola, aquí su profesora Leira Aldana. Vamos ahora a ver la unidad 2 y lo que busca esta unidad es entender el mercado y los consumidores. Bueno, vamos a comenzar. Primero, vamos a hablar qué es el mercado. El mercado lo podemos ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de los economistas, mercado se entiende como el proceso, ¿verdad? Donde personas actúan como compradores y otras personas como vendedores de bienes y de servicios. Y lo que generan es una acción de intercambio. Entonces pudiéramos decir que este espacio donde hacen ese intercambio puede ser un lugar físico, un lugar virtual. Una de las partes entrega un producto o servicio, la otra entrega a cambio dinero. ¿Mm? Entonces, bueno, aquí en la figura lo podemos ver. Ese es desde el punto de vista de los economistas. Sin embargo, cuando hablamos desde el punto de vista de marketing, el, el mercado lo vemos de manera separada. Es decir, hablamos de los compradores por un lado y los vendedores por otro lado. ¿Sí? Los separamos. Entonces, esa diferencia entre compradores y vendedores crea lo que es el mercado y la industria. Siendo el mercado todos los compradores de un producto o servicio. Y siendo la industria el conjunto de vendedores. Entonces, pudiéramos decir que le damos un enfoque como más específico, ¿no? Para que exista el mercado, deben darse algunos elementos. Es decir, debe haber un conjunto de personas en ese mercado, que esas personas tengan una necesidad de un producto, ¿sí? Que deseen y tengan disponibilidad y capacidad para poder adquirir ese producto. Como decir, yo tengo un deseo, tengo una necesidad, esa necesidad yo lo canalizo a un deseo, ese deseo, como lo vimos en las primeras clases, se vuelve demanda o se vuelve parte del mercado cuando yo tengo la disponibilidad y la capacidad de poder adquirir ese y satisfacer ese deseo y adquirir lo que yo quiero. ¿Sí? Ok. Entonces, podemos hablar de que el mercado se puede clasificar o se puede tener varios tipos desde distinta óptica, desde distintos puntos de vista. Si vemos el mercado desde el punto de vista del producto, ¿sí? Podemos decir que se divide en productos de consumo, productos industriales y servicios. Servicios ya lo dijimos en la clase pasada, que tiene que ver con los intangibles. Y los productos de consumo son para las personas, las familias, las empresas para usarse. Pero cuando hablamos de los productos industriales son productos que se venden a empresas que utilizan esos productos como materia prima o insumos para crear otros productos que sí van a ir al mercado para el consumidor final. ¿Sí? Ajá. Cuando hablamos del mercado, también pudiéramos hablar desde el punto de vista geográfico, un tipo. Podemos decir que hay un tipo de mercado local, regional, nacional e internacional. Local, si estamos hablando aquí del municipio Caroní. Regional, si estamos hablando del estado Bolívar. Nacional, Venezuela. Internacional, bueno, podemos hablar de que en Latinoamérica, ¿sí? Desde el punto de vista de las características del comprador, estas pueden ser mercado de consumidores y mercado de organizaciones. En mercado de consumidores, las personas, ¿sí? Que quieren ese producto, ¿sí? Que necesitan, que quieren y que tienen la disponibilidad de ese producto. Y cuando hablamos de organizaciones, estamos hablando de fabricantes, intermediarios y empresas institucionales también. Desde el punto de vista de la novedad del producto, también hablamos de que puede ser un mercado de primera mano o de segunda mano. Cuando hablamos de primera mano, estamos hablando de un producto nuevo. Y de segunda mano, cuando es un producto usado. Ya hemos visto que en Venezuela, en los últimos años, a raíz de la crisis, se ha incrementado los mercados que son de segunda mano.
tenemos los que llamaban los famosos peroleros, tenemos en Mercado Libre, tenemos que se pueden adquirir productos usados y en Facebook también hay una forma de comprar productos usados. Hay desde otro punto de vista, el mercado lo podemos ver según el tipo de competencia. Y este es un enfoque económico, ¿sí? De los economistas. La competencia, dependiendo de la cantidad de competencia que hay. Podemos decir que está la competencia perfecta, la monopolística, el oligopolio y el monopolio. La competencia perfecta, el ideal. Y el monopolio, él es el otro extremo, ¿sí? Cuando hay solamente una empresa. Aquí, en este cuadro, hay unos elementos del número de oferentes, barreras de entrada, producto, influencia sobre los precios y algunos ejemplos. Por ejemplo, en la competencia perfecta hay muchas empresas que venden productos y también hay muchos compradores. No hay restricciones en la industria. Las empresas establecidas no tienen ventajas sobre las nuevas. Y los vendedores y compradores tienen información suficiente y los precios son prácticamente de manera transparente que se, que se fijan, ¿no? La oferta y la demanda. En estos podemos encontrar las verduras, la carne, el pescado, todo. Por ejemplo, si vas a comprar brócoli, es brócoli si lo compras en el mercadito del municipal o si lo compras en un supermercado o en un bodegón, ¿sí? Pescado es pescado salmón, donde lo compres es pescado salmón. Si no hay una marca específica para eso, tú dices quiero comer pescado, ¿sí? Cuando hablamos de la competencia monopolística, estamos hablando que hay un gran número de empresas que compiten, ¿sí? Las empresas pueden entrar y salir de esa industria y las empresas compiten en base a la calidad, al producto, y el marketing forma parte básica de este tipo de competencia, porque es el que permite lograr una diferenciación de los productos. En esto tenemos la mayor cantidad de tipos de negocio, los restaurantes, las librerías. En el caso de la carne, tú compras la carne de bistec y ya. Pero tú puedes comerte un bistec o un churrasco en un mercadito y te puedes comer un churrasco en un restaurante fino del mejor hotel 5 estrellas de la ciudad. Los precios van a ser diferentes porque hay una diferenciación por el ambiente, por los precios, por todo, ¿sí? Las librerías, las peluquerías. Y ahí entra el marketing, es decir, es en el lugar que estoy ubicado, las características del producto que estoy sirviendo, el servicio postventa, ahí entra el marketing. Cuando hablamos de oligopolio, estamos hablando de pocas empresas y muchos compradores. Hay efectivamente barreras de entrada. Generalmente es costoso entrar en esas industrias. Y el producto puede ser o no diferenciado. Y en la empresa, como son pocas empresas, tienen mayor influencia sobre el precio, porque hay menos competencia. ¿Qué conseguimos aquí? La banca y las telecomunicaciones. No cualquiera monta un banco. Primero requiere un monto de dinero sustancial y el marco legal para poder montar un banco hay que cumplirse. Sí, es un marco legal y unas condiciones y no es tan fácil. No cualquiera monta mañana un banco. Y en telecomunicaciones vemos que hay muchas personas que tienen sus líneas Movilnet, que tienen sus líneas Telcel, Movistar, ¿sí? Entonces hay muchas personas que utilizan el servicio, pero son pocas las empresas que lo prestan, ¿no? Y hablamos de monopolio cuando hay una sola empresa. Esto es lo que no es ideal, porque ahí fija el precio, es la sola empresa que presta ese servicio o que provee ese producto. Y hay efectivamente barreras de entrada y no hay sustituto cercano. Generalmente estas las tiene el Estado. En cuanto a ello, podemos decir que el ferrocarril, el metro, el suministro de agua, el gas, la electricidad, sí, ahí estaríamos hablando de un monopolio. Seguimos. Ok, como hemos hablado del mercado y dijimos que desde el punto de vista del marketing, mercado, estamos hablando de los compradores, tenemos que hablar de la demanda,
que es un término que a veces se usa de manera indistinta, es un término de la economía. Entonces, aquí tenía que nombrárselos porque sí. La demanda tiene que ver con el volumen total del producto que va a ser adquirido en un mercado, en un tiempo específico, en un espacio específico, con unas condiciones, ¿sí?, determinadas. Esta gráfica muestra muchos trozos, ¿verdad? Entonces, vemos que el nivel de tiempo, los tres elementos para que exista la demanda, y las que son las que se revisan y se buscan estimar cuando uno está haciendo las investigaciones en la parte del mercado. Por ejemplo, el nivel de tiempo, ok, que el producto y el espacio. Ok, yo quiero saber el consumo o la demanda de un producto específico, harina de maíz precocida, en el municipio Caroní en los últimos 6 meses. ¿Sí? Eso abarca todo el consumo prácticamente. Lo puedes ver y lo vas a monetarizar. ¿A cuánto asciende ese monto que se mueve de demanda ya que está de esa harina? ¿Sí? Vamos a continuar. Cuando hablamos del tamaño del mercado, estamos hablando también de la demanda. Fíjate el concepto. Y esto lo vamos a conseguir en el término como en mercadotecnia, pero es para que sepamos de qué estamos hablando. El tamaño del mercado de un producto es la cantidad vendida durante un periodo determinado en un área geográfica concreta. ¿Ves qué se parece? Medidas en unidades físicas o económicas. Esta definición es lo que le llaman el mercado actual. Es la demanda. ¿Cuánto es el consumo en bolívares? ¿Cuánto es el monto en bolívares que se amasa en el harina, maíz precocida en el municipio de Caroní en el primer trimestre del año? Ok, ahí tenemos un estimado. Eso es lo ideal, conseguir ese estimado. Para después ir achicando ese mercado sí total, ese tamaño total del mercado, ir achicando y podemos decir en este círculo, ¿ves? Este es el tamaño total del mercado, el círculo más grande. El más pequeño estaríamos hablando del mercado al que podemos servir. Pero ese mercado que podemos servir, nosotros vamos a elegir un segmento que es el concreto, que son los potenciales clientes que podemos tener. Para calcular el tamaño del mercado, podemos utilizar 3 métodos. La demanda del segmento de mercado identificado, el volumen de negocios del sector y los datos de la competencia. ¿Y en qué consiste? Si miran allí están los datos. ¿Y en qué consiste? En estimar el volumen de ventas totales, es estimado, volumen de ventas totales que hay en ese rubro, en ese tiempo específico. Entonces yo puedo encontrar los datos de la competencia y ver la participación que tienen, sumar todas esas cantidades, ¿sí? Y poder estimar. La idea es estimar. Fíjense, por ejemplo, el del volumen de negocio del sector. Es decir, ¿qué es lo que yo estoy buscando? La factura total del sector. Entonces, ¿qué hago? Trato de ubicar los números de empresas que están por la facturación media que ellos tienen, de las empresas que están participando en ese mercado. Y así tengo un monto, un volumen en moneda de ese estudio. Eso es importantísimo definirlo para poder hacer los análisis posteriores de a qué nos vamos a dedicar nosotros allí. ¿Cómo se obtienen esos datos? Bueno, esos datos se obtienen a través de contratar consultoras que hacen estimaciones de demanda y que hacen estudios para eso, consultoras en el área de mercadeo. Podemos tener nosotros dentro de la institución un departamento de inteligencia de mercado que se encarga de medir y de hacer el chequeo de todo esto para tener datos creados o calculados por nosotros mismos.
o en investigaciones de escuelas de economistas, así, pero hay que investigar para poder estimar esto. Generalmente si es una gran empresa, una unidad de inteligencia de negocio, y si es una empresa mediana, se puede contratar una consultora. Cuando hablamos del mercado potencial, que son otros los términos que necesitamos manejar, estamos hablando de que ya vimos de todo el mercado completo, todo lo que sería la demanda, ¿verdad? ¿Sí? El total. Yo ahí tengo una parte. Yo en el mercado, yo tengo una participación y hay otros que son mis clientes y unos que no son mis clientes. Cuando yo hablo de el mercado potencial, es todos aquellos en el mercado que no son mis clientes. Todo ese sería mi mercado potencial. ¿Cómo yo lo calculo? Ese segmento del mercado, ¿cómo yo lo calculo? Bueno, ubico el precio, lo multiplico por el consumo per cápita y por el número de compradores. Y yo puedo estimar el mercado total. El mercado disponible es una parte de ese mercado potencial que tiene una motivación fuerte y una necesidad de ese producto. Y el mercado efectivo es otro trocito más pequeño. Yo tengo que ir volviendo más pequeño ese trozo de la torta. Son los compradores del mercado disponible que no solamente tienen la necesidad, sino que ya están decididos, ¿sí? Entonces, de esos que ya están decididos, que tienen la disponibilidad, yo vengo y elijo un pedacito de ese mercado en esa segmentación y voy a decir, bueno, mi mercado meta es esos clientes que están allí, que tienen la necesidad, que tienen el dinero, que están decididos, yo tengo que captarlos. Eso sería mi mercado objetivo, porque mis esfuerzos de marketing van a ir para poder captar esos clientes y poder crear una relación y lograr transacciones y sostener y mantenerlo y ya acogerlo como cliente, pues. Y hay otro elemento importantísimo que debemos tener en cuenta. En esa torta grande, que es el total de mercado que yo estimé, hay una parte que es la que vimos anteriormente, que es la que no me compra, sí, que no son mis clientes. De ese trozo enorme que no son mis clientes aún, yo tengo que seleccionar mi mercado meta, ¿sí? Y hay unas formas de segmentación que la vamos a ver más adelante. Pero hay otro trocito pequeño que corresponde a mis clientes. Y eso es lo que busco medir es allí, en ese caso, es cuánto porcentaje de participación tengo en el mercado yo. Y yo cómo sé, bueno, en función de las ventas, en función del valor de mercado de mi empresa, en función de los clientes que he ganado. Entonces, yo puedo decir de la torta global, vamos a suponer que es la harina pan, de la harina precocida, una parte de la torta lo tiene Polar, otra parte lo tiene harina Juana, otra parte lo tiene la otra, y yo tengo un 2% de participación en el mercado. ¿Cómo yo lo calculo? Bueno, yo puedo venir y decir, tengo tres formas de calcularlo. Yo puedo decir los ingresos que tiene la empresa entre los ingresos totales del sector y saco una razón allí. Puedo decir el valor de la empresa con el valor total de todas las empresas y puedo decir, esta es mi participación en función de los activos que tengo. O, bueno, puedo usar cualquiera de los tres métodos. Pero aquí lo importante que tenemos que entender es que aquí yo lo que quiero es saber cuánto peso yo dentro del mercado donde yo me estoy desenvolviendo. Y cuánto tienen los demás y cuánto yo quiero captar. Y ahí es donde vienen los esfuerzos de marketing. Poder decir, hey, yo tengo tanto de participación en el mercado y quiero aumentar en un 2 o un 3% o en un 10%. Ok, hasta aquí la grabación y luego pasamos a la otra parte de la clase.